Por la noche, hoy en la mañanera, se detallaron algunas de las medidas que se tendrán que implementar en territorio nacional en los próximos días, para ser exactos, un mes que nos piden las autoridades: aislamiento, distancia social, para poder combatir de mejor manera al COVID-19. Por lo tanto, quédate con nosotros que te vamos a detallar los puntos más importantes. También platicaremos con una diputada de Morena, diputada federal, Laura Imelda Pérez Segura, que nos compartirá algunas de las posiciones que tiene Morena con relación a la actuación del gobernador de Jalisco durante esta contingencia. Y como todos los martes tenemos Justicia Abierta, vamos a platicar con el abogado Manuel Ayala para que podamos desentrañar, para que podamos saber exactamente por qué se toman algunas decisiones en el ámbito judicial. Estamos hasta las 10 de la mañana. Si tienes alguna duda, escríbenos al 3318 80 76 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tucent. 9 de la mañana con 6 minutos. Un saludo a todos. Estamos en Cara a Cara, último día del mes. Se nos fue marzo, martes 31 de marzo. Te recuerdo, se decretó emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor hasta el próximo 30 de abril. Un mes es la decisión que se toma a nivel federal. También el gobernador del estado extendió, había declarado a mediados de la tarde de ayer, como a las 5 de la tarde, que subió un video a sus redes sociales, que la contingencia podría implicar un confinamiento de los jaliscienses hasta el 19 de abril. Sin embargo, después del anuncio federal, se extiende al 30 de abril. Esta es la fecha oficial en estos momentos. A ver, medidas que se toman. Suspensión del 30 de marzo al 30 de abril de todas las actividades no esenciales. ¿Qué actividades quedan fuera? Todo lo que tiene que ver con la salud, tanto en el campo público como privado, la seguridad pública, por supuesto, las actividades políticas, entre ellos la legislativa, y todos esos sectores esenciales para el funcionamiento de la economía. Por cierto, ahí quedaron dudas que no se han detallado en el diario oficial de la Federación, pero que sí lo intentó detallar hoy en la mañana el doctor Hugo López Gatell, que señaló cuáles son las labores esenciales que no pueden quedar suspendidas en los próximos 21 días hábiles. Cuando hemos dicho que para todo el gobierno, para todos los elementos accesorios, pero no para la operación de los programas sociales. Los sectores esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. El de recaudación tributaria, obviamente el SAT y todas sus operaciones permanecen. Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas. Generación y distribución de agua potable. Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas. Mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, guarderías y estancias infantiles. Y bueno, estas son las labores esenciales que tienen que ver con que podamos comer, que podamos abastecernos, que haya energía, es decir, es lo básico. Aún así entiendo que siguen quedando muchos grises y muchos matices. Si tienes alguna duda, escríbenos y trataremos de ayudarte a saber si tu labor, si la chamba que haces entra o no dentro de estas actividades esenciales. Y relacionado con esto, el presidente dijo que buscarán que exista una distribución equitativa del ingreso y agregó que empresarios y trabajadores recibirán vía electrónica la información necesaria con respecto a lo que pasará en el mes de abril y pide que se mantengan los salarios. De otros tiempos, cuando se presentaba una crisis económica financiera, lo que hacía el gobierno era pedir prestado, acudir al Fondo Monetario Internacional
Y lo otro, decirle a la gente que ni modo, había que apretarse el cinturón. Que venían los aumentos en precios de combustibles y otras medidas que afectaban la economía popular. Ahora es proteger a la economía popular, sobre todo proteger a los débiles. Bueno, va a haber muchos debates en torno a esto. También ver cómo se responden los empresarios, los trabajadores. No todo lo puede resolver el gobierno. Es importante que entre todos nos pongamos de acuerdo para poder responder de forma adecuada a esta crisis y poder de alguna manera pues salir lo más rápido posible de este momento. Por cierto, ya las patronales empiezan a liberar algunos comunicados que te estaremos platicando en unos momentos más para saber cómo está el mercado laboral. Por lo tanto, medida 1, suspensión de todas las actividades no esenciales hasta el 30 de abril. El 1 de mayo también es feriado, entonces, bueno, ahí hay un poquito de margen. 2, se extiende la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de abril. No realizar reuniones de más de 50 personas. Se me sigue siendo muy amplio el abanico. Medida 3, exhorto a la población a resguardo domiciliario voluntario. Es decir, no hay ni toque de queda, ni estado de alarma, ni estado de sitio, y es totalmente irregular si un policía te para en la calle y te exige confinar en la casa. Una cosa es que te recomiende por tu edad, por si estás embarazada. Una cosa es que te recomiende, pero no hay ninguna obligatoriedad. Ojo, eso no quiere decir que no lo tengamos que seguir. Todos los que podemos y buscamos la forma de estar en casa, hay que hacerlo por el bien de nosotros y de nuestras familias. Mayores de 60 años, personas diagnosticadas con hipertensión, diabetes, embarazo, como decías, no deberán ir a trabajar, aunque se encuentren en un sector esencial. Se hará, medida 5, un regreso escalonado de las actividades laborales cuando lo determinen las autoridades. Se suspenden los censos, en particular el que está llevando a cabo el INEGI, por lo tanto, ahí está. Ahí están las medidas, todas estas. Termina el comunicado con apego a los derechos humanos. Augusto Chacón, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, encantado de saludarte, encantado de estar con todas y todos ustedes. Buenos días. Pues metimos cuarta, ¿no? Metimos cuarta, no sé si el motor estaba suficientemente revolucionado para aguantar cuarta y resulta que tenemos que regresar a tercera para agarrar más vuelo. Pues sí, ya era hora que metiéramos cuarta. Decías al terminar la presentación de este espacio en respeto a los derechos humanos, bueno, en respeto a uno principalmente de los derechos humanos, el derecho a la salud, el que ahora no solo es responsable el Estado mexicano, sino todos por velar porque ese derecho se cumpla y se complemente. Como pocas veces, muchos otros derechos estarán alrededor de este que tenemos que cuidar, que al final de cuentas es el básico, el derecho a la vida, que pasa por el derecho a la salud. Oye, Augusto, yo veo que ya no hay dos discursos, ya no hay distintas interpretaciones. Creo que ahora sí ya vemos una respuesta de parte de las autoridades estatales y federales conjunta, clara, con fechas. Tal vez me sigue faltando el tema económico, que ahorita lo conversamos, Augusto, donde veo bastantes lagunas, pero en el caso sanitario ya vemos una respuesta homogénea, ¿no? Sí, afortunadamente. Inclusive la declaración ayer del gobernador es tranquilizante, decir vamos a ceñirnos a los lineamientos que marca el gobierno de la República. Me parece que eso viene muy bien. Falta, sí, unificar un poco, me parece, el liderazgo. No queda claro quién lo tiene. El presidente sigue mencionándolo a escala moral. Inclusive el secretario de Relaciones Exteriores ha sido un poco más contundente que él, y deja todo al subsecretario de Salud. Me parece que hace falta, nos vendría bien a los ciudadanos, a las ciudadanas, que el gobierno de la República dijera esto es lo que va a hacer cada uno de los órdenes de gobierno para conseguir estos objetivos, y además regionalizado. Tendríamos que entender que la Ciudad de México... Sí, las respuestas no son las mismas, ¿no? No, de ninguna manera. Y ese liderazgo me falta. El gobernador entrega, con su declaración de ayer,
esta porción diciendo, bueno, estamos a la espera de los lineamientos más precisos. Creo que esa precisión aún hace falta. ¿Quién hace qué? ¿En qué momento? ¿Cómo se coordinan los hospitales? ¿Cómo el IMSS, los civiles, por hablar de Jalisco, el ISSSTE, las instituciones de salubridad del Estado, se van a coordinar y en función de qué, cómo se va a distribuir la medicina? Todos esos lineamientos quedan muy vagos, inclusive en el acuerdo del Consejo General de Salubridad. Estamos en el punto del hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, en lugar de decir vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. Este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, ¿no? Creo que eso ha sido tranquilizante, me imagino para otros países que lo están pasando mucho peor, y en casi todos donde la crisis es intensa, el que está al frente con los funcionarios atrás, en perfecta unión, es el presidente o el jefe de Estado. Y aquí no ha sucedido. Aquí son López-Gatell y Ebrard. Así es. Por cierto, es increíble el trato a la Secretaría de Gobernación. Sí. Bueno, o sea, ayer lamentablemente fue testigo de cómo las funciones de la Secretaría de Gobernación las ejercía Marcelo Ebrard. Y lo puedo entender o llegar a entender la forma en que está operando en términos políticos el presidente, pero mejor, ¿para qué simular? Pues se cambian puestos y se acabó, ¿no? Yo digo, inclusive ayer Marcelo Ebrard fue quien deslizó la acción de que se están buscando medicamentos y el desarrollo de medicamentos aquí mismo. Ni siquiera el secretario de Salud, ni siquiera Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, cosa que luce un tanto extraña porque al mismo tiempo tiene que estar gestionando que la mamá del Chapo Guzmán pueda ver a su hijo. Entonces bueno, ojalá se dedique a otra cosa estos días. Oye, Augusto, si te parece, escuchamos a Alfaro y a Villanueva. Los dos hablaron ayer de este tema y lo comentamos. Perfecto. El gobierno de la República ha reaccionado y el presidente de México ha tomado una postura distinta ante la crisis que enfrentamos. Ahora que la Federación está asumiendo su responsabilidad, nosotros tenemos que mandar un mensaje claro y contundente de voluntad para coordinarnos y sumar esfuerzos. Quiero expresarle al presidente de México que cuenta con Jalisco en esta nueva etapa. Quiero pedirle a los jaliscienses que respondamos al llamado que ha hecho el presidente de México para iniciar una nueva etapa de aislamiento social hasta el día 19 de abril. Quiero expresarle incluso el respaldo de nuestro gobierno si se decide declarar la emergencia sanitaria en México, como creo que tendrá que hacerse en estos momentos. El margen que tenemos y depende de nosotros, en el caso de que nadie se aislara, podríamos llegar a tener el 19 de abril de 46,000 a 59,000 infectados. O sea, digamos que ese sería el peor escenario de Jalisco. Pero en caso de que el 80%, o sea, digamos que dejamos un 20% de población, que es la que necesita salir como policía, servicios básicos, o sea, la gente que mantiene y nos da seguridad y nos da servicios, o sea, si dejamos que ellos salgan, que ellos son los que necesitan salir y protegerlos a ellos para que ellos nos protejan, para el 19 de abril, en lugar de tener 59,000 casos, podríamos tener 14, esto es menos de los que tenemos hoy. Pues ahí está el asunto en términos matemáticos, Augusto. ¿Cómo se movería el COVID en Jalisco? Digamos, y la tabla está interesante, que lo compartí en mis redes sociales, cómo de acuerdo al porcentaje de la población que se aísla o que se quede en casa, pues cómo entre sube el porcentaje de confinamiento, baja el número de casos, ¿no? En la predicción matemática. Sí, bueno, creo que ese es un avance de Jalisco. Tendríamos que, no conocemos el modelo completo, pero a final de cuentas está ahí el rector de la Universidad de Guadalajara diciendo todo el equipo que conformaron para llegar a este punto. Y una de las cosas magníficas cuando la ciencia y la tecnología se unen con lo que nos parece de sentido común. Es cuando se vuelve muy potente un mensaje. A todos nos queda claro que si nos quedamos encerrados en nuestras casas, la posibilidad de contagiarnos y de contagiar, porque no es solo cuidarnos a nosotros mismos, disminuye dramáticamente. Y lo que hace la Universidad de Guadalajara es ponerle cifras a eso para que nos demos cuenta de lo que significa, de lo que implica. Eso me parece magnífico. Y la coordinación de los discursos del rector general Ricardo Villanueva y del gobernador Enrique Alfaro tampoco luce nada mal.
Está claro que tenemos un camino trazado para tratar de contener esto lo más que se pueda, pero ese camino trazado tiene secuelas muy importantes y una de ellas, ya lo decías, económica. Oye, me dicen los gobiernos, Augusto, que estamos preparados, que en realidad no hablen, o sea, que el número de casos que se están en este momento identificando pueden ser manejables, y eso lo dicen tanto el gobierno federal como el gobierno de Jalisco. Y fíjate, me escriben médicos que por cierto me piden, Augusto, anonimato porque no quieren ser presas de represalias en sus lugares de trabajo, pero te describen una realidad que es impresionante. La precariedad con la que labora buena parte del personal sanitario y médico en nuestro país y por supuesto en Jalisco. Me dicen, no tenemos equipos de protección suficientes en las unidades. Los que existen porque se adquirieron con recursos propios de la unidad y no porque se hayan mandado por parte del IMSS. Nuestros jefes en la delegación dicen que están gestionando los recursos, pero la verdad es que no llegan. Tenemos casi 4 semanas con esto y no tenemos batas desechables, lentes protectores, alcohol en gel, cubrebocas, N95, cubrebocas normal, todos necesarios para atender a los pacientes sospechosos. El cubrebocas que tengo lo compré yo hace 3 semanas, obviamente ya no sirve. Hace un par de semanas llegaron unos pocos, pero no son suficientes, de hecho están por terminarse. Nos están aventando a la guerra sin fusil. El poco alcohol en gel que hay, lo compraron los jefes de consulta de mi unidad. Es decir, cada unidad, cada hospital se está rascando con sus propias uñas, mientras existe el discurso acá de que estamos bien, el sistema de salud, Marina. La realidad de los doctores, de las enfermeras de todos los días es de altísimo riesgo, Augusto. Sí, de acuerdo, y esos datos son muy importantes porque por otro lado no podemos dejar de pensar en que nos están vendiendo el discurso del heroísmo del personal de servicios de salud en el país. Pues sí, es heroísmo, pero no por la cantidad y no por lo que se arriesgan, simplemente porque no les hemos dado los aditamentos necesarios para desempeñar su trabajo de manera segura. Cuidar a los encargados de la salud es cuidar a final de cuentas la salud, porque sin ellos no la vamos a librar. Y justo lo que decíamos, todos esos detalles, quién está haciendo esas compras, cómo se podrían acercar a la industria textil, por ejemplo, para hacer batas, para hacer cubrebocas, todo lo que se necesita en este estado de emergencia, y no parece que esté sucediendo, porque salir a comprar no es suficiente. Todo el mundo, y es literal, todo el mundo está buscando comprar esos insumos. ¿Por qué tendríamos nosotros que decir, ahora sí, véndanos a México y que esto suceda inmediatamente? Y no, eso no parece que se esté previendo. Vamos al corte, Augusto, nos quedamos unos minutos más. Claro. Analizamos las principales informaciones. Más adelante hablamos con la diputada Laura Imelda de Tlaquepaque, que nos va a compartir su postura con relación a este tema. Y también tenemos Justicia Abierta. Escríbenos, ya nos están llegando algunos mensajes. Cuando regresemos, te leo algunos mensajes y los comento con Augusto Chacón. 3318 80 76 41. Mantengámonos cerca. Estamos conversando con Augusto Chacón, analizando el tema del día, por supuesto, que es la emergencia sanitaria. Se declaró ayer la emergencia sanitaria a nivel nacional, con medidas, la mayoría siguen siendo voluntarias, pero el objetivo es que entre el 70 y el 80% del país logre parar en los próximos 21 días hábiles, en donde, por cierto, se atraviesa la Semana Santa y la Semana Pascua. Por lo tanto, es un momento, nunca es ideal, por supuesto, pero es un momento propicio para que se puedan tomar este tipo de medidas. Augusto, te leo algunos mensajes que nos están llegando de la audiencia para comentarlos, porque creo que nos ilustra bien hasta qué punto hay confusión en este momento. Dicen, piden que no laboren, pero para los impuestos no hay prórroga. Dice, nos comentan, yo creo que sería una buena medida, ¿no? Suspender en abril el pago de impuestos. Yo pienso que sí. El gobierno
federal apela al pueblo bueno, a la solidaridad, a las familias, pero no nos dice a las familias y al pueblo bueno, cualquier cosa que eso signifique, cómo es que puede apelar al Estado mexicano. El Estado mexicano avienta la toalla, sobre todo con recursos morales, porque como dices y como lo dice el acuerdo, todavía estamos en plan voluntario, es decir, apelar a la buena voluntad, pero ¿qué va a poner el gobierno? Y no parece hacer ningún esfuerzo ni en el sentido de una tregua para los impuestos o recurrir a un crédito internacional, que pronto escaseará el dinero inclusive a escala internacional, porque lo importante es poner el dinero en la calle. El asunto de quedarnos en nuestras casas es justamente que el 55% de la población vive al día y que necesita estar en la calle para conseguir para el pan cotidiano, pero no hay dinero en la calle porque no hay consumidores, y los pocos consumidores pues nos vamos a quedar sentados en el poco efectivo que tengamos, previendo lo que puede venir. No hay confianza para gastarlo. Por supuesto que no, tenemos que guardar para lo básico, y el gobierno no manda señales para distensionar esto y crear esa otra certeza, que por cierto es la que más le ha costado desde que inició su gobierno López Obrador, respecto a la economía, respecto a lo que podemos contar con el gobierno de la nación para pasar por esta crisis. Eso no ha quedado claro. Parece que en todos sentidos la bolita, el balón completo, está en las familias, en las empresas y en la buena voluntad de todos los, y en quienes están en el sector informal. ¿Qué pone el Estado mexicano? Porque ya lo decías antes del corte, no está poniendo suficientes insumos para que la gente del sector salud haga su trabajo bien. No está poniendo ningún dinero más que el que ya estaba para ciertos proyectos. Con la gasolina, que dice, no vamos a subir el precio de la gasolina. Pues es que el petróleo no vale nada. No, exactamente. Ahorita nos sale más barato. Hoy amaneció a $4 el barril, Augusto. No, nos sale más barato. Es un desplome impresionante. Y de verdad yo creo que nunca pensé que mis ojos verían esto después de ver el tipo de cotización del barril arriba de 100, 110. Exacto. Verlo en 4. Es que, como decimos en México, se unió el mal con la enfermedad. A la pandemia se suma la disputa ruso-árabe por el petróleo, y a esa disputa se suma que la mitad del mundo está con condiciones de confinamiento, entonces no hay consumo de combustible. Así que también la oferta y la demanda juega ahí. Pero eso no es una condición del Estado mexicano, es un movimiento natural de la economía, y quienes están bajando el precio de la gasolina es porque la desplazan o se les va a ir evaporando de los tanques donde la tienen y se va envejeciendo. ¿Sabes quién baja el precio de la gasolina, Augusto? ¿Quién? La reforma energética. Por supuesto, la sepultada reforma energética. Señalada, pues en este entorno, la fórmula que se trazó en su momento y que se aprobó a nivel nacional para determinar el precio de la gasolina, que por cierto supuso un gasolinazo durísimo para Peña Nieto, pues ahora, cuando cae el precio del petróleo, pues supone un ahorro para los consumidores. Así es, para los consumidores que casi no existen, porque están todos... Sí, exacto. Yo tengo ya casi 15 días sin manejar, así de sencillo. Cierto. Entonces, eso nada más nos habla de lo que está, del impacto que esto está teniendo, que a final de cuentas tiene su secuela positiva, la calidad del aire, la contaminación en muchos espacios, en fin, no hay en la vida, ni del planeta ni de los seres humanos, una sola medida que sea absolutamente virtuosa, que es uno de los absolutamente perjudicial, ¿no? Y ninguna absolutamente perjudicial. Y en cambio el presidente sí parece estar atenido a valores morales como inmarcesibles, como la verdadera trinchera que nos va a proteger de todo, y eso no es así. A final de cuentas, creo que no está viendo el país entero. Y esto que decíamos, que todo tiene un lado bueno y un lado malo, y que si en este caso de que todos ponen, todavía no nos dice qué pone el Estado mexicano para la economía, para la misma salud, para la seguridad, que es un tema que parece dejamos
dejamos de lado y no es así. Todavía esa deuda del Estado mexicano está ahí y ahora el sacrificio de la gente, de todos los estratos socioeconómicos, por supuesto mucho más acentuado en los que están en la parte baja de la pirámide, estamos poniendo algo. Nos dicen, nos piden anonimato: hola, buenos días, yo trabajo en un laboratorio público y estamos trabajando normalmente, de forma normal, y pues hay gente propensa trabajando. ¿Qué podemos hacer? A ver, por un lado, los laboratorios públicos, pues por supuesto que se mantienen en operación porque es una actividad esencial, pero lo que dice el gobierno mexicano es que incluso en sectores esenciales, las personas que puedan verse afectados, es decir, que son vulnerables, también deben suspender actividades. Y ahorita te voy a pasar el teléfono que se habilita a nivel nacional, es el 01800 08 32 66 6. 01800 08 32 66 6 es el teléfono para hacer cualquier denuncia en caso de que se detecten este tipo de digamos, conductas o de prácticas laborales que no ayudan a salir de la emergencia sanitaria. Nos dicen también, Augusto: buenos días, Enrique, trabajo en productos de limpieza, fabricamos gel antibacterial. Aplica eso lo que dices, si puedes quitar esa duda que tengo. Hasta donde tengo entendido, lo vamos a verificar, estimado, pero creo que la fabricación de gel antibacterial, Augusto, es una actividad esencial y más ahorita, ¿no? Sí, sin duda. Ahí no hay suspensión. No hay duda, pero estas dos llamadas ilustran muy bien lo que comentábamos, Enrique. Las indicaciones no han sido claras. No hay un espacio donde se ponga a esta acumulación de preguntas frecuentes para que tú accedas, y en ninguna de las reuniones ante medios del gobierno de la República no se aclaró. Se termina diciendo: cualquier duda que tengan, por favor vayan a tal sitio o comuníquense a tal teléfono. Parece como que si todo hubiera quedado dicho con lo que ahí expresan. No, incluso dijeron, Augusto, que iba a haber que sí iba a ser público un acuerdo que viene del Consejo de Salubridad Nacional, en donde sí van a detallar cada una de las actividades de forma muy pormenorizada. Pues ese documento no existe. No, y es urgente, por lo que hay que hacer objetivamente, pero también porque abonaría a quitarnos esa sensación de estrés, de no saber qué hacemos. Las llamadas que amablemente te llegan a la estación son preguntas que revisten las mismas dudas que nos planteamos todos en la sobremesa, que nadie nos responde adecuadamente, y genera esta incertidumbre que a final de cuentas tiene también un impacto económico, pero sobre todo que merma nuestra calidad de vida. El que no lo hayan hecho así, el que no sean contundentes con las indicaciones, también nos inhibe a sentirnos absolutamente orgullosos de la solidaridad que se puede poner en práctica, de la sensación de comunidad que nos debería estar abrazando ahorita, pero no lo hacemos así porque al final de cuentas parece un sálvese quien pueda. Sí, a ver si tu jefe tiene buena voluntad. Oye, exacto. Augusto, nos escriben también de una persona que trabaja en Electra, nos dice sobre Grupo Salinas en sus tiendas Electra. Estas tiendas no son de primera necesidad, yo creo que deberían de checar estos negocios, ya que están trabajando el 100% de su personal. Y la verdad, nuestros familiares se arriesgan demasiados, les exigen quitarse el cubrebocas, no utilizar guantes. Los clientes adrede les tosen casi encima. Creo que Salinas debe de entender las cosas por las que está pasando la emergencia del COVID. Recordemos que este señor, Ricardo Salinas, uno de los hombres más ricos del país, tuvo una plática, una conversación con buena parte de los tomadores de decisiones de Grupo Salinas, y dijo que el tema no era tan grave, que había que salir a seguir nuestra vida cotidiana, y se acabó. Es decir, es parte de la irresponsabilidad, y por supuesto que Electra no es una actividad esencial. Pues no, pero justamente la ambigüedad de los mensajes te pueden llevar a cualquiera, y sobre todo cualquiera con un grado de conciencia tan mermado, a decir, por supuesto que es de primera necesidad para mí. Y entonces ahí están las consecuencias. ¿Electra? El mensaje, exacto, pues obviamente el dueño dice que es de primera necesidad, pero para él. Ah, bueno, pero eso lo define las autoridades, no uno personal, ¿no?
De acuerdo, pero ¿de veras está definido así de... No, es cierto. Ese es el asunto. Pero hay otras de sentido común. Yo creo que tiendas de este tipo, en donde nadie se va a morir por no comprar una televisión, pues lo más lógico es que automáticamente cierren. Automáticamente, y además de alguien, como lo decías, que es uno de los hombres más ricos de México, que bien podría sostener el salario de su plantilla 2 o 3 meses sin detrimento de su calidad de vida. Y que aparte son aliado del gobierno. Por supuesto. Pero entonces aliado, ahí sí le puede llamar López Obrador y decirle, como lo hizo con Slim, échame la mano, ¿no? Claro. Y ahí es donde el discurso de la responsabilidad es nuestra, enseña un poco los dientes, porque ya está claro que una cosa es ser aliado del gobierno y no es lo mismo ser aliado de las necesidades de las personas. Esa distinción que se ha hecho consecuentemente en este régimen empieza a mostrar los dientes. ¿Dónde está ese Estado y es con sus gobiernos que debieran estar al servicio de la gente? Pues no, hay ciertos poderes, ciertos poderosos que sienten que con quien deben estar es con el gobierno y que lo demás no importa tanto. Y ahí está la muestra clarísima. Augusto Chacón, un placer conversar contigo. Ojalá pronto lo podamos hacer cara a cara. Un fuerte abrazo. Yo espero lo mismo, Enrique. Un abrazo para ti, un saludo para todas, para todos, que tengan un buen día. Hay que cuidarnos. Vamos al corte, 33 18 80 76 41. Está en la línea telefónica la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura de Morena, porque este lunes publicaron un desplegado que apareció en algunos medios de comunicación en donde le pedían al gobernador del estado pues que se alineara con la política federal, que no hubiera doble discurso en temas de la emergencia sanitaria y que reconociera que la máxima autoridad sanitaria del país es el Consejo de Salubridad General. Diputada federal, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Diputada, supongo que con los hechos que hemos vivido estas últimas horas, pues buena parte de lo que ustedes ponen en su desplegado ya está cumplido, ¿no? Así es, estamos muy agradecidos de que el gobernador haya dado este anuncio de alinearse a las estrategias que marque el Consejo de Salubridad General, que amparado en el artículo 73 de la Constitución, es a quien le corresponde dictar las medidas para todo el país. Es decir, esta controversia que se abrió en términos de si existían o no dos discursos está solventada, diputada, y ustedes consideran que, pues digamos, la coordinación podrá ser mejor a partir de ahora, ¿no? Sí, nosotros esperamos que sí. Mira, nuestra principal motivación para suscribir este documento es la preocupación por el bienestar de los jaliscienses, por su salud y por su bienestar. Por eso presentamos este fundamento constitucional y hicimos este llamado, y es lo más importante para nosotros. Fuera de eso, pues nosotros vamos a continuar observando el tema de la transparencia, observando el manejo que se haga de los insumos médicos en los medios, que también lo señalamos, pero sí habíamos estado observando con mucha preocupación cómo se habían desarrollado estrategias paralelas, no coordinadas, adelantadas, algunas de ellas que vimos también con mucha tristeza, que ocasionaron que este fin de semana muchos jaliscienses salieran a las calles después de los 5, luego 10 días que dictó el gobernador, muchos de ellos confiados, o muchos de ellos también, ante la indicación del gobierno federal, pues ya cansados o ya afectados en su economía por el periodo adelantado de encierro. Ahora, de acuerdo a los datos, diputada, estas medidas de confinamiento temprano dieron resultados, ¿no? Pues esperemos que así continúe, ojalá que sí. Sin embargo, el país, cuando tú lo observas en global, y cuando tú lo comparas con otros países, hemos mantenido una curva controlada, han sido efectivas las medidas del gobierno federal, y otra cosa, la gran falacia ha sido que el gobierno federal no ha actuado a tiempo. Cuando las primeras fases se identificaron, las primeras indicaciones y protocolos se dieron desde enero,
El anuncio de la sala a distancia se anunció el 14 de marzo para implementarse del 23 de marzo al 19 de abril, y nosotros creemos que lo más importante es que haya una coordinación a nivel federal. Si hay un estudio que sustente esta estrategia de parte del gobierno del estado, no es momento de implantar estrategias paralelas, sino de hacer llegar esos conocimientos de la comunidad científica al Consejo de Salubridad General para que puedan desarrollarse estrategias homogéneas. La confusión que genera esto y el que salieran, insisto, la gente a la calle confiada, que ya no se quede en sus casas, puede ocasionarnos un despunte de esta curva. Eso es lo más preocupante, la saturación de los sistemas de salud. Sí. Tal vez, diputada, lo que faltó previamente era el énfasis, porque a partir del sábado de la conferencia de prensa de López-Gatell e incluso la conferencia de ayer lunes, el énfasis, la fortaleza del discurso es otro. Tal vez ese nivel de énfasis no lo habíamos visto previamente, ¿no? No, porque se está atendiendo a las diferentes fases que se están viviendo. Es decir, el aprendizaje que se ha tenido en otros países nos han ayudado y las indicaciones también, recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, que por cierto ha reconocido a México por atender todos los protocolos que se le han señalado, nos dicta la forma o la estrategia que hay que llevar en cada etapa. Un gobernante debe de cuidar la salud ante todo de la población, pero también la parte económica y la parte de la producción y de que no haya desabasto. Entonces, cuando se marcan las diferentes etapas, se está cuidando también que no se detenga de golpe la economía, que cuando tenga que ser momento se dicte con contundencia, así como tú lo dices, para invitar a la población a quedarse. Lo malo es, como te digo, es que hubo confusión porque hubo indicaciones paralelas distintas a nivel federal y a nivel local, pero creo que las indicaciones han estado en su tiempo, han sido reconocidas, se han marcado. Hoy estamos en una etapa que va del 23 de marzo al 30 de abril, que ya lo alargó ayer el Consejo de Salubridad, y esperemos que la población, que es lo más importante, acatemos estas indicaciones en la medida de lo posible, sobre todo que cuidemos a nuestros adultos mayores y a las personas más vulnerables frente a esta pandemia. Antes de despedirte, otro de los elementos que señalan es el tema de la deuda. Recordemos que el gobierno del estado contrató 2 créditos a corto plazo, uno por 1,000 millones de pesos, otro por 600 millones de pesos. A corto plazo, es decir, que se tiene que pagar en un año para tener liquidez. ¿Por qué se oponen a estos créditos si tienen un objetivo de ayudar a las empresas, tienen un objetivo de ayudar a los trabajadores vulnerables y realmente no es deuda para el gasto general del gobierno? Primero, comentarte que nosotros no nos oponemos a la ayuda que es necesaria e indispensable, sobre todo para las familias más vulnerables, incluido el gobierno federal. También ha anunciado 1 millón de créditos de 25,000 pesos cada uno, que se van a otorgar en partes iguales al comercio formal y al informal. Sin embargo, aquí nosotros lo que nos preocupa sobre todo, uno, es la transparencia ante los previos avisos, que por cierto ya se han estado corrigiendo también, de la suspensión de las solicitudes de transparencia. Otro también importante es que Jalisco ya lleva más de 7,000 millones de endeudamiento en esta administración. Entonces creemos que debe ser muy planificado, muy claro, muy transparente ante la sociedad y que realmente beneficie a las personas más vulnerables en esa tragedia. Hay gente que podría perder algo de sus ahorros y eso es una tragedia, pero aún es más tragedia cuando hay familias que de plano se quedan sin comer porque vendían, por ejemplo, afuera de una primaria. Eso es lo que realmente nos preocupa. Queremos transparencia, queremos que se limite, que no sea una disposición única, que queremos que esté unificada una estrategia y que realmente sus apoyos lleguen a donde tengan que llegar. No nos oponemos a la ayuda de las personas, nos oponemos a la opacidad, nos oponemos a la parcialidad y queremos una posición mesurada para que Jalisco no siga endeudando. Ya ahorita llevamos casi 20,000 millones de pesos de deuda de Jalisco. Diputada, te agradezco tus minutos y esperemos que dejemos de lado
diferencias políticas, discursos distintos, discrepantes, y que todos vayamos con un solo objetivo, que es salir bien librados de esta emergencia sanitaria. Un saludo. Igualmente un saludo, y a eso apostamos. Nosotros estamos en la mejor disposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por cierto, el periódico Moral está, publicando un video de un regidor de Morena en Zapopan, que se llama Carlos Gerardo Martínez Domínguez, que fue grabado en esta nueva plataforma TikTok, que está muy, muy de moda, en donde se burla del coronavirus, y dice: coronavirus, shit is real, shit is getting real. Lo que quiere decir es que en realidad pues, el coronavirus no es muy real, pero hay otras cosas que son reales. Traducido, esta mierda es real, esta mierda se está volviendo real. Bueno, ahí está lo que coloca. Esperamos que haya una rectificación de parte del regidor. Todos nos podemos equivocar, burlar, tal vez traer 2 cervezas arriba, un whisky y cometer tonterías. Tenemos que haya una rectificación, porque no creo que sea momento para bromear con este tipo de cosas. Bueno, vea, con 50 minutos al corte tenemos Justicia Abierta y ahí están llegando muchos mensajes, le damos también lectura. Escucha. 9:00 con 53 minutos. El tema de hoy de Manuel Ayala es el decreto de emergencia y el desprecio por el derecho. Querido Manuel, ¿cómo estás? Bueno, hoy tuvimos un problema con Manuel Ayala, que hoy nos comparte su comentario relacionado precisamente con el tema de la emergencia que se decretó ayer y que va a estar pues al menos hasta el 30 de abril en marcha. Querido Manuel, ¿cómo estás? El decreto de emergencia y el desprecio por el derecho, ¿cómo te va? Bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación. Nos dicen, comentario anónimo: trabajo en área de fiscalización. El gobierno federal ha manifestado nuestra actividad como esencial. Todo lo del SAT y pago de impuestos. Ando en empresas y la oficina y nos estamos arriesgando. Creo que si ya se decretó un caso de fuerza mayor, el Código Fiscal de la Federación prevé este supuesto para suspender actividades. Pues sí, tiene razón, y si se suspendiera el pago de impuestos durante este tiempo, tal vez ayudaría a darle un poquito de aire precisamente al tema del SAT, porque sí, son, como tú lo describes, muchos contactos. Manuel Ayala, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Enrique. Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien aquí en casa, haciendo caso a las recomendaciones, ¿verdad? A darle. Mira, Sócrates alguna vez dijo: nadie es capaz de hacerle frente a un trabajo si no se siente competente. Sin embargo, muchos piensan que son capaces de controlar el más difícil de los trabajos, el gobierno. Creo que todos estamos de acuerdo en que gobernar por sí mismo es complejo. En tiempo de crisis, pues es más, ¿no? Se requiere de gran entrega, de conocimiento, pero sobre todo certidumbre. La improvisación, la timidez y el cálculo de intereses provoca anarquía y desdibuja el Estado de Derecho. Jurídicamente, desde mi punto de vista, eso es lo que ha caracterizado la gestión de la pandemia por el gobierno federal. Por el tiempo que tenemos, me referiré nada más al decreto de ayer, ¿no? Lo que se dijo en la conferencia de prensa y luego se materializó en el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación fue que estamos en emergencia sanitaria, y además se asoció al concepto de fuerza mayor. ¿Qué hay detrás de esto? Pues mucha incertidumbre. No es casual que se haya utilizado el término emergencia en lugar de contingencia, menos que aparezca el concepto de fuerza mayor. Ambos son supuestos para la suspensión de las relaciones laborales, pero son supuestos muy distintos. De entrada, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, para suspender por fuerza mayor se requiere autorización de la Junta o del tribunal competente. ¿Hay juntas y tribunales ahorita en funciones? Pues no. Por ende, es material y jurídicamente imposible instrumentar una suspensión en estos términos. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de suspender por contingencia sanitaria? Que el patrón
podría válidamente, producto de esta suspensión, pagar salarios mínimos hasta por 30 días a manera de una indemnización temporal. Está claro que se intenta evitar por parte del gobierno que se pueda decir tajantemente que estamos en una declaratoria de contingencia sanitaria para evitar la situación de los salarios mínimos que ya les decía. Considero que eso es malo porque provoca incertidumbre tanto en empresarios como en trabajadores con relación a sus derechos y obligaciones. El gobierno juega con esos dos conceptos, fuerza mayor y emergencia sanitaria, con la intención de confundir la interpretación. ¿Por qué? Pues yo me imagino lo más lógico es cuidar un poquito o en lo posible la economía, ¿no? Sin embargo, trasladan una decisión que constitucionalmente corresponde al Estado a la buena voluntad de las personas, a las empresas y a los trabajadores. Pero esto incentiva un estado de confusión colectiva que nada abona a la gobernabilidad tan necesaria en tiempos de crisis sanitaria. Pareciera que el gobierno quiere refugiarse en esta ambigüedad para ganar tiempo a costo de los conflictos jurídicos y sociales que esto puede originar. Con el decreto de ayer, nadie puede afirmar categóricamente que estamos en los supuestos de los artículos 42 bis y 429 de la Ley Federal del Trabajo. Ante este panorama, un trabajador podría estar relativamente tranquilo porque no hay elementos para que se le pague en salario mínimo producto de la situación. Sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas que generan la mayoría de los empleos en nuestro país, pues no están produciendo y no creo que opinen lo mismo. Seguramente estarán por demás preocupadas porque posiblemente sin producir tenga que pagar salarios. Reitero, gobernar no es fácil, pero sin actos claros, congruentes y apegados a la ley que generen incertidumbre o que, más bien que generen certidumbre en las personas, pareciera que es una tarea pues imposible. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Creo que encapsulaste perfectamente, Manuel, el momento que vivimos de confusión. Solo para aclarar, si hubiera utilizado la palabra contingencia, automáticamente se activan estos dos artículos que tú señalas. Exactamente, sí, así es. Y al decir emergencia, ajá, no hay, digamos, ningún marco jurídico que lo regule y por lo tanto queda al pacto o buena voluntad de la relación entre trabajadores y patrones. Exacto, queda a la interpretación, pero acuérdate que aquí la interpretación, pues las particulares no la pueden hacer, lo tiene que hacer un juez. Entonces imagínate a una empresa que quiera hacer uso de este mecanismo ante una crisis económica en su ámbito, pues tiene que acudir a un tribunal. Para empezar, pues no hay tribunales laborales, tendría que ir a un juicio de amparo y todo esto genera conflictos, ¿no? Chico, tan fácil que hubiera sido, como tú dices, no despreciar el derecho y saber que hay un artículo que está hecho precisamente para eso. Un abrazo, Manuel. Ese es el punto. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Buen día. Nos vamos. Se nos fue volando el programa. Hay más mensajes. Vamos a estar toda la semana contigo, aclarando algunas dudas. Todo mi Twitter, @EFTousain, por si tienes alguna duda, escríbeme. Nos escribimos mañana y nos escuchamos mañana aquí en Cara a Cara.